Muy buenos días, señor presidente de esta superior sala, señores presidentes igualmente de las salas laborales, que me honran mencionar y reiterar igualmente mi agradecimiento, no solo por encontrarme esta mañana con ustedes, la primera vez, dicho sea de paso, sino también porque por lo que escucho, habiendo sido ambos presidentes de la Corte, alumnos de quien se está dirigiendo a ustedes, el palmarés se escucha de esta sala, hacen ver, modestamente lo digo, que la labor docente que alguna vez les impartía a ellos ha sido, por decirlo de alguna manera, fructífero. Lo segundo que quiero mencionarles, aparte del agradecimiento, es que los temas por los que he sido convocados, curiosamente ambos, corresponden a la ratio de los derechos fundamentales, debido a que es el derecho internacional del trabajo que nos tiene cobijados, pero también la Constitución del Estado. Por lo tanto, si anexamos a lo que el artículo 4 del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece, en el sentido de que la temática laboral internacional y dentro de ella la de los derechos humanos debe ser comprendida imperativamente dentro de los fallos que se tengan que dilucidar en sede judicial, lo cual adicionalmente también la 10ª disposición transitoria de la nueva Ley Procesal del Trabajo del mismo modo se dirige en esa misma dirección, pues entonces la primera conclusión que sobre este particular debemos tener en cuenta es de que nos enfrentamos a un nuevo derecho, a un derecho que hasta no hace mucho era absolutamente inédito, o en asuntos laborales, los que debían desarrollar un discernimiento para tratar de resolver estos asuntos, que ahora, enhorabuena, son de propiedad, de manejo exclusivo de los jueces de trabajo. Por lo tanto, en menos de 10 años, para señalarlo de una forma muy directa, nuestro derecho laboral se ha enriquecido con todo el bagaje del derecho internacional. Y si es que la nueva Ley Procesal del Trabajo, conforme vengo de mencionarlo, hace esas dos atingencias que los jueces de trabajo tienen para imperativamente tener que aplicar este derecho internacional que está considerado como la síntesis del derecho social contemporáneo, no hay pues ninguna duda para poder subrayar que esta actividad jurisdiccional tiene que ser pro operatum hominis, debido a que, conforme al artículo 1 de la Constitución, el ser humano, y dentro de él, el ser humano que trabaja, es el centro de lo que en verdad acontece y debería acontecer dentro de nuestras fronteras territoriales. Dicho esto, veamos el tema previo de lo que es la jornada de trabajo, porque es a partir de ahí que deberíamos necesariamente entender qué cosas son las jornadas de trabajo que no son ordinarias y que nuestra legislación las ha diversificado de una forma que es imperativo ahora, ya que nos encontramos frente a un pleno jurisdiccional, establecer esas fronteras de manera que, aliándolas a lo que ese derecho internacional manifiesta, y sobre todo también lo que la Constitución nuestra nos indica, poder tener con seguridad esa certeza de cuáles son las fronteras jurídicas a través de las cuales debemos nosotros dirigirnos. La jornada de trabajo que se conoce ahora es una jornada de trabajo relativamente joven. El ser humano tiene en su andar, según se manifiesta, un poco más de 3 millones de años.
que nos propusimos caminar y hacer lo que en la actualidad es nuestra propia síntesis. Pero el industrialismo recién figura y aparece con la primera revolución industrial que nace en 1776 a consecuencia del descubrimiento que un simple trabajador de la Universidad de Glasgow, James Watt, hace para descubrir o hace descubriendo la máquina a vapor. Es entonces que va a darse inicio a esta prosperidad de este ser humano que hasta antes de esa época, pues su vida era rutinaria, trabajaba de sol a sol, por lo tanto en verano trabajaba más que en invierno, ya que no había otra forma de poder catalogar ese trabajo. A ello, si es que agregamos que era un hombre austero, que solamente vivía de lo que tenía a la mano, es comprensible pues también entender que su vida discurría sin mayores vicisitudes, sin mayores contratiempos. No le trabajaba a él a nadie. Era simplemente un autoempleo, el que por todo el mundo se había diseñado, se había dosificado. Con la revolución industrial todo esto cambia. Porque por primera vez el hombre va a trabajar en pro de otro hombre. Cosa que durante todo el andar histórico no se había presentado dentro de esa dinámica. Y no solamente fue el hombre que va a ser motivo de esta evolución, sino que cuando se agota esa posibilidad humana de poder rendir la expansión del industrialismo, se le echa mano también a la mujer, que por supuesto jamás tampoco había desarrollado una labor a esta escala. No contento con ello son los menores de edad, que del mismo modo son echados de la mano para dar inicio a esa jornada de trabajo. ¿Cuántas horas ustedes creen que se elaboraban entonces? Las historias médicas, hechas por 3 médicos, uno en Alemania, otro en Francia y otro en Inglaterra, determinaron que la jornada de trabajo era o podía llegar hasta 17 horas diarias. Razón por la cual natural fue que de inmediato se tratara de pensar qué tan normal podría ser una labor con esa intensidad, que lo que estaba determinando igualmente fue que la esperanza de vida de las personas no fuera sino más que de 30 años. Por lo tanto, a ese ritmo, los médicos Guillermet en Francia, Pitts en Inglaterra y Buczynski en Alemania van a dar esa voz de alerta para hacerle ver a una sociedad que al parecer no tenía clara. Finalmente, la Iglesia, los propios trabajadores, en el momento en que la Organización Internacional de Trabajo es creada, y, oh sorpresa, la primera convención internacional, la reducción de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas. En el Perú, exactamente las mismas actividades laborales se habían desarrollado desde 1894 a 1919. Vean ustedes la cantidad de años que en el Perú debió de la misma manera transitar. Por tanto, la jornada de trabajo históricamente ha representado un hito, mucha trascendencia para todo lo que tiene que ver con el ser, tanto el Tribunal Constitucional, sobre todo, la mayoría de los fallos que tienen que ver con la jornada de trabajo, nos indica por lo menos 3 cosas que debemos tener en consideración. La primera, de que solo se deben trabajar como máximo 48 horas. No hace ninguna otra explicación, salvo aquella de remitirse a lo que el texto constitucional manifiesta. Lo segundo es que, trayendo a colación
convenios internacionales, del mismo modo que todas las declaraciones que tienen que ver con la protección del ser humano, reafirman de que igualmente la jornada de trabajo es y debe ser considerada sobre todo esas 48 horas semanales. Y en tercer lugar, hace un deslinde que me parece de suma importancia al mencionar pues de que la jornada de trabajo es un derecho fundamental. Es decir, el propio Tribunal Constitucional nos ha lo que en doctrina constitucional se conoce como la parte dogmática de una constitución. Es decir, lo que el pueblo, a las usanzas de lo que existió en 1215 en Inglaterra, el pueblo le impone a Juan Cintillas de qué manera la nación aquí es el pueblo. Y al redactar es eso lo que era bastante consciente. Pues bien, ya ha acontecido verdaderamente tanto cosas hacia pueblos que no son lo que tiene que ver lo que acabamos de mencionar. De pronto van a aparecer una serie de dispositivos legales, ¿no? Van a ser registradas dentro del decreto legislativo 854, conocido pues como el texto legislativo 20. Todo texto único, lo que ha traído consigo es abarcar o abstraer a su propio tema un solo marco que se encargue de especificar todo aquello que está vinculado con la jornada de trabajo. Es pues que se han dictado una serie de excepciones a la norma constitucional y a los preceptos constitucionales de quien se encarga verdaderamente de velar de su interpretación, como es el Tribunal Constitucional, para acordar excepciones que la Constitución no ha precisado. La Constitución, conforme ya lo mencioné en su artículo 25, no desarrolla ninguna propuesta otra que no sea aquella que se tiene que respetar sobre esta base, de solamente considerar esa jornada de trabajo. Y es entonces que figura como excepción a esta norma básica constitucional una serie de excepciones. La primera, el trabajador de dirección. A nivel comparado, efectivamente, el que trabaja dirigiendo a una empresa es su diseñador. Es la persona que crea absolutamente todo el ambiente laboral, a través del cual su propuesta de maximizar los recursos le va a permitir establecer pues un diseño. En segundo lugar, tiene remuneraciones muy importantes. Dentro de ellas se encuentran igualmente aquellas remuneraciones al resultado, es decir, a aquello que él va a proponer dentro de su actividad empresarial. En tercer lugar, él para desarrollar lo anterior no requiere pues de un horario de trabajo, porque si se le impusiera ese horario de trabajo, va a ir en contra de aquellos mandamientos que él y la empresa le ha propuesto, precisamente para que él desarrolle toda esa actividad intelectual, técnica, científica, y lo que ustedes quieran pensar sobre ese particular, de modo pues que esa maximización de los recursos materiales y de los recursos humanos alrededor de su dirección, pues tenga al final ese resultado y que no exista a la inversa una excusa de tratar de mencionar que él no logró esos resultados en razón de que no tuvo el tiempo o no tuvo
las posibilidades materiales para el logro de ese resultado. Por eso es que se le da esa libertad. Y por eso también el artículo 9 del texto único ordenado del 728, cuando habla de las prerrogativas que el empleador tiene, nos lleva a por lo menos dos de los caracteres que el empleador tiene, que es la organización y la administración. Pero no hace ninguna atingencia sobre ese particular, ya que es la libertad que tienen estos directores para que se desenvuelvan y logren finalmente los éxitos que todas las sociedades, que naturalmente las empresas y los trabajadores que ahí laboran, manifiestan anhelar en un momento determinado. Solamente esos tres caracteres que tiene el artículo 9, solo el poder disciplinario es el que se ha desarrollado, debido pues a que aquí, dentro de este parámetro, sí es urgente acordar una serie de parámetros a esa libertad que por el otro lado le ha sido dispensada por el propio legislador. De ahí pues que a mérito de esta libertad, a estos directores no les corresponde, entre otras cosas, el pago de las horas extras, al menos en el Perú, porque hay países donde sí se les paga las horas extras, sobre todo cuando tienen que elaborar lo que nosotros acá conocemos como los balances de fin de año. Curiosamente, por elaborar los balances de fin de año, a los trabajadores de dirección en el derecho comparado sí se les reconoce el pago de sus horas extras, porque ya ahí un poco como que la regla se invierte. Se requiere ahora sí un tiempo, un horario para que desarrolle un documento que fiscalmente, pero que también socialmente, es de los trabajadores, de manera que se conozca cuál es la salud que la propia empresa ha tenido durante el año anterior y cuál va a ser aquella que en el año próximo se va a tener. Para que haga esa labor, esos trabajadores de dirección, pues sí se les reconoce en el derecho comparado el pago de las horas extras. En el Perú no. Simplemente se ha colocado como parámetro de esta situación tan particular entre nosotros, de ver cómo la Constitución dice una cosa, la ley expresa otra cosa y naturalmente la jurisprudencia, que a mérito de esa ley empieza a emerger, también nos ha dicho otra cosa. Es más, hasta tenemos un pleno jurisdiccional del año 2000 que manifiesta igualmente otra cosa. 4 pensamientos que por separado se han erigido, sobre todo hasta hasta el año 2006, para establecer los parámetros propios de lo que se debe entender por horas extras y a quienes estas horas extras se les tienen que pagar, y las exclusiones, que son aquellas que en este instante mismo estoy tratando de dilucidar con ustedes. Seguidamente, se ha colocado también a los trabajadores de confianza. El trabajador de confianza en estos menesteres, a diferencia del trabajador de dirección, es alguien que tiene otras particularidades dentro de la empresa y que la propia ley de exclusión las ha enumerado. En lo formal tiene que estar nominado ese trabajo o ese trabajador de confianza dentro de la estructura de la empresa y manifestarse además dentro de las boletas de pago y de los libros de planillas. Es decir, a la persona a quien se le considera trabajador de confianza debe en lo formal existir todo un aprestamiento interno dentro de la empresa para calificarlo como tal. Bueno, adicionalmente, ya la cuestión de fondo, este trabajador merece dentro de la empresa tener una información selecta, una información muy reservada, muy propia de la empresa, de modo pues de que él la pueda desarrollar.
en los instantes en el que pues, su labor sea escuchada, sobre todo por la dirección, debido a que el segundo parámetro que la ley señala es precisamente que es alguien que está al lado de la dirección y por lo tanto trabaja de consumo con esta dirección de manera que lleva, trae, procesa, aplica, etcétera, etcétera, lo que representa para la empresa esta labor tan técnica, tan profesional de quienes se encuentran alojados dentro de este estatus. Lo tercero que la ley sobre este particular precisa también es pues de que él acuerda, por toda la información que tiene, una serie de dictámenes, una serie de reglas, una serie de planteamientos que la empresa a través de su dirección va a tratar de vertebrar, de manera pues que este pensamiento de trabajador de confianza logre finalmente establecer aquello que corresponderá en última instancia desarrollar la empresa dentro de su actividad laboral. Es alguien pues que hace de bisagra, tanto hacia arriba, la dirección, tanto hacia abajo, en los cuadros intermedios, medios y bajos de la estructuración empresarial. Es valedero que un trabajador de confianza verdaderamente no goce de las horas extras. Es un tema pues de bastante discusión y que veremos más adelante. Luego están aquellos otros trabajadores que no tienen fiscalización y por lo tanto por no tener ninguna fiscalización tampoco se les tiene que pagar las horas extras. Bueno, no sé pues qué trabajadores en unidad no puedan tener realmente fiscalización. Aquel trabajador que no tiene fiscalización se le conoce pues como un trabajador autónomo. Y los trabajadores autónomos, a diferencia del trabajo subordinado, no es pues un trabajo sin fiscalización. Hay trabajadores pues, que delante de él tienen un visor. Hay otros que trabajando solo, cada hora tienen que desarrollar un diagrama o expresar una justificación de los aspectos que se han desarrollado durante esa hora anterior al momento de elaborar esa misión. Hay otros que no pueden parpadear, porque tienen que estar viendo a lo mejor un aparato que tiene un costo tan importante, pero que el mantenerse alerta, porque hay una serie de consonantes técnicos que le van a ayudar a ver si es que hay dentro de ese plano o dentro de ese planning alguna dificultad a desarrollar. Por lo tanto, frente a cualquier disquisición que se pueda presentar, pues él es responsable. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Aquel trabajador que, según se dice, no está sujeto a ninguna verificación. Esa es la antítesis del derecho del trabajo. El derecho del trabajo nació fundamentalmente para proteger el trabajo dependiente, en contraposición del trabajo autónomo o independiente, que es donde nuestros legisladores han llevado pues a que muchos servidores que verdaderamente sí son y desarrollan una importante labor dentro de la empresa, bajo este prurito de no tener ningún tipo de supervisión, pues han sido también colocados al margen del pago de las horas extras. El hombre que cuida una casa de un acaudalado, y los hay pues en cantidades muy importantes, que ese hombre que incluso usa un arma de fuego no está en condiciones de ser supervisado. Obviamente no lo supervisará el dueño de la casa, que es el acaudalado al cual él está cuidando, pero tiene una serie de mecanismos que se han ideado precisamente para salvaguardar los intereses de ese acaudalado, pero igualmente los aspectos materiales que al interior de su casa, de su auto, tiene que conducirlo, entre comillas los llaman los chalecos, pero esa gente, ¿creen ustedes que no tiene ningún tipo de fiscalización? O que ellos mismos no se autofiscalizan precisamente por el temor igualmente reverencial
que pueda tener su vida frente al cuidado que le está haciendo nada menos que a un acaudalado que lo ha contratado para ese fin. Por lo tanto, este dilema de establecer este tipo de calificaciones, además de aquel otro, el trabajo de intermitencia y de espera. Estos pobres camioneros que nosotros encontramos tratando de hacer la carga y la descarga aquí en el Callao, las averiguaciones que yo he hecho pues hacen que ese camionero, en el momento en que le es entregada la carga, de repente permaneció 4 horas. Pero en esas 4 horas este hombre no se fue a su casa, porque él es el garante de todo aquello que está al interior de ese camión. Y sabido es pues que en los puertos, querrámoslo o no, pululan personas verdaderamente de mal vivir. Y cualquier pérdida que ocasione a ese vehículo, estando él allí a disposición de la empresa, en todos los casos, es el propio trabajador que tiene que repararlo. Por lo tanto, ese hombre, durante esas 4 o 5 horas de espera, lo que va a determinar al final es pues que su desgaste físico. Y hay empresas que su jornada de trabajo es de 24 horas, por 24 horas de descanso. ¿Se imaginan ustedes cómo es la labor que ese hombre sobre esta particular situación ha debido despegar a efecto de dar cumplimiento y acatamiento a su contrato de trabajo? Es realmente de derecho que a esa persona no se le reconozca. En el derecho comparado se le conoce también como el contrato de trabajo de las 30. Él está ahí parado, él está ahí haciendo una misión especial de desarrollar todo aquello que durante sus 12 horas, las 24 horas o las 18 horas que deba desenvolverse, él es el responsable, como todo contrato de trabajo, de hacer pues que esa responsabilidad, si es que acaso acontece, pues tenga que finalmente serle atribuida a él. Todo esto, señores, determinó pues un extraordinario abuso de derecho, abuso que fue verdaderamente inconmensurable. Yo he tenido en mi práctica profesional muchas labores de defensa de trabajadores que eran obreros, igualmente obreros porque eran barrios, y se les había acordado el esquema de ser un trabajador de confianza, para precisamente no pagarle las horas extras, entre otras cosas. O trabajadores que le decían que eran trabajadores igualmente de confianza, pero que ninguno de los presupuestos ni formales ni sustantivos que la propia ley señala habían sido establecidos sobre el particular. Lo que ocurre es que esta ley señala que aquel a quien se le acuerda este estatus de trabajador de confianza solamente tiene un plazo de 30 días para cuestionarlo. ¿Qué trabajador? Dentro de la subordinación que existe, dentro de la relación de trabajo, va a hacer un cuestionamiento. Cuestionamiento que naturalmente sí lo hace. De hecho, pues que va a ser merecedor por develar su propia identidad a una serie de aspectos que están vinculados realmente con los actos de hostilidad. Fue la razón por la que ya prácticamente la última semana del mandato del señor Toledo, que va a dictar el decreto supremo 006 del año 004, trabajo, que me correspondió con otros académicos redactar esa norma. Porque, bueno, el ministro de Trabajo había sido un alumno, también nuestro, y había pensado él que verdaderamente lo que estaba aconteciendo con el decreto supremo 007 y 008 del año 2002, refundido en texto único del decreto legislativo 854, generaba, a decir verdad, todas estas iniquidades, que era merecedora de una rectificación. Y la rectificación fue esta, de la cual se van a generar
que son importantes. El primero, que debe existir un registro electrónico, magnético, especial, con el afán de poder determinar la jornada de trabajo que se instaura en un centro laboral. En segundo lugar, mantener ese registro durante mucho tiempo. En tercer lugar, en él se van a establecer los marcados de los horarios y el trabajador durante su jornada diaria va a establecer. Y en cuarto lugar, que es la parte más importante, va a ser indudablemente la creación de una nueva presunción legal en materia de trabajo. Las presunciones legales en materia laboral son extremadamente no solo importantes, sino numéricamente muchos más presunciones nosotros tenemos que las que existen en el campo penal. Por eso la importancia de una presunción legal, porque invierte la carga de la prueba. Normalmente y ordinariamente, cuando no exista una presunción legal, aquel que señala un hecho tiene que acreditarlo. Cuando existe una presunción es al revés. Bastará pues que con la medición que de la jornada de trabajo se advierta a mérito de este registro electrónico con el afán final de tratar, porque se trata de una presunción, de acordarle al trabajador las horas extras. Naturalmente que por tratarse de una presunción, el empleador aún está en condiciones de acreditar, de demostrar que el trabajador permaneció efectivamente muchas más horas en su centro de trabajo, pero se han debido a tales cuales y cualesquiera otra razón. Se quedó de repente para recuperar horas de trabajo por una huelga que fue compensada de esa forma. De repente es una compensación horaria. A lo mejor hubo un incendio en el centro de trabajo y el trabajador quedó obligado por la naturaleza del siniestro mantenerse en su puesto de trabajo con el afán de configurar ese hecho que se estaba produciendo. Es un hecho nuevo y por lo tanto, por ser un hecho nuevo, dentro de un reclamo corresponderá al empleador acreditar que las razones por las cuales el trabajador permaneció en su centro de trabajo no pueden ser consideradas horas extras debido a los motivos que ad hoc fueron establecidos para que este hombre permaneciera en su centro de laborales. Por lo tanto, el hecho pues de que una presunción aparezca es de suyo trascendente para cualquier materia. En materia laboral, con mayor razón, porque los medios probatorios en materia laboral son escasos. Y esa escasez, naturalmente, es suplida por la existencia de estas presunciones. De ahí, pues, la trascendencia que sobre este particular debemos nosotros tener en consideración a efectos de poder tener igualmente una suerte de estructuración propia para encarar el tema que tiene que ver con las horas extraordinarias de trabajo. La evolución de la jurisprudencia. La evolución de la jurisprudencia, pues probablemente existiendo tantas leyes que en el camino se han digitado, es natural que la jurisprudencia haya tenido un comportamiento similar al que la ley sobre este particular ha precisado. Y en el caso de las horas extras es una pretensión. Por lo tanto, aquel que manifiesta haber hecho estas horas extras se dijo que tenía que acreditarlas. A despecho de que tanto la Constitución, tanto los derechos internacionales, tanto la jurisprudencia internacional y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nuestro, había precisado un aspecto que es trascendente para entender. En el sentido que la jornada de trabajo es un derecho fundamental. Cuando hablamos de derecho fundamental, estamos hablando de una tutela
que requiere de un plus jurisdiccional, requiere de desarrollar toda una labor, otra, que no es ni tiene por qué ser la labor ordinaria. El derecho fundamental se desenvuelve, se desarrolla, se regula a través de una dinámica, pues, que no puede ser aquella que corresponde a la que un proceso ordinario pueda tener, porque están las presunciones, está un derecho supranacional que ha sido diseñado de una manera muy estructurada, mejor obviamente que la naturaleza propia de nuestra legislación. Y por último, porque la Constitución solamente habla de que la jornada es de 48 horas. Por lo tanto, a partir de este discernimiento, el tratar pues que el trabajador tenga que acreditar ese hecho, era una situación bastante complicada, porque ningún empleador acuerda que su trabajador realice horas extras. Son muy pocos, en todo caso, aquellos que se desenvuelven dentro de la buena fe laboral. El 75% de los trabajadores peruanos son informales. Por lo tanto, esa historia, conocida nacionalmente, hace pues verdaderamente un tanto inexplicable que dentro de esa informalidad existente pues se les tenga que pedir a una persona que acredite la existencia de las horas extras. Y no fue sino hasta el pleno del año 2000 que va a introducir una dosis sobre este particular que es, a juicio mío, el antecedente de lo que fue luego el Decreto Supremo 004 del año 2006. A saber, así como la formalidad de las horas extras es valedero, igualmente lo es su tacitud. Es decir, sin que exista ningún documento, si el trabajador a través de indicios acredita que elaboró las horas extras, pues entonces la exigencia de los medios probatorios no tiene, a partir de ese instante, absolutamente ningún tipo de validez, menos jurisdiccional, porque el Pleno, que era nacional, ya así lo había establecido. Ahora con la nueva ley marcado, ya la cosa es absolutamente un tema que debería ser respecto de lo anterior, tema del pasado, al igual que la jurisprudencia, que sobre el eje y desenvolvimiento de las leyes anteriores había exigido que el trabajador acredite la existencia de las horas extras. Si yo le dijera, dentro de mi trabajo profesional, las justificaciones que yo he tenido en las defensas que yo he hecho, porque precisamente se exigía la exigencia de un documento para acreditar y pagar las horas extras, ustedes se van a reír de la misma forma como me he reído yo cuando he tenido que dar lectura a esas contestaciones y de empresas muy importantes. Por ejemplo, y no voy a decir el nombre, una empresa del Estado, en ella todos sus trabajadores hacen horas extras. Y lo que es importante, que en la boleta de pago figuran las horas extras ahí trabajadas, pero no pagadas. ¿Y ustedes saben cuál era la defensa que la entidad pública decía? Con respecto a las mujeres que se quedaban 3 o 4 horas para pintarse las uñas, acicalarse como correspondía porque tenían citas, etcétera, etcétera. Con una argumentación, pues, de esa naturaleza, imagínense. Respecto a los hombres que se quedaban ahí para conversar y dialogar acerca de los partidos, lo que iban a jugar la semana que viene, para establecer una serie de tendencias relacionadas con el tema. Pero tuve uno donde verdaderamente fue una situación totalmente y hasta escandalosa, tanto que el juez tuvo que llamarle la atención a mi contraparte, porque manifestó, al contestar la demanda, que mi patrocinado era amante de los felinos y que se quedaba en el puesto de trabajo para darle de comer a los leones. O sea, era una situación pues, totalmente desproporcionada, lo que hacía ver pues, la fragilidad de la ley.
lo que acreditaba que la ley era injusta, lo que hacía ver pues que la exigencia de una formalidad nos llevaba a estos terrenos sinuosos, a esta suerte pues de inequidad, pero también de exhibición del pago de una contraprestación que es recíproca. Las horas extras, señores, tienen que ver con el sinalagma y las matemáticas que son propias del derecho del trabajo. La parte sinalagmática es porque el trabajador desarrolló un esfuerzo mayor de trabajo al que ordinariamente le correspondía hacer y que por lo tanto, así como le corresponde el pago de la remuneración ordinaria, con mayor razón, aquella que tiene que ver con la extraordinaria. Tiene que ver con el carácter conmutativo del contrato de trabajo. Es el empleador el que enseña de qué forma se va a trabajar, cuántas horas de trabajo anuales, semanales o mensuales son las que se requieren para desarrollar o alcanzar una ratio de producción. Por lo tanto, con este carácter hay una suerte de predictibilidad al interior de la empresa. Está el carácter oneroso. ¿O es que acaso el trabajo extraordinario debe ser gratuito? ¿O es que el trabajo extraordinario no le genera al empleador ningún tipo de rédito de carácter económico? Por supuesto que es no, etcétera, etcétera. Todos los caracteres del contrato de trabajo se circunscriben indudablemente dentro del trabajo de las horas extras. Y ahí pues que es el empleador el que tiene que organizar su centro de trabajo con el espíritu pues, de evitar uno ir en contra de la ley. Porque uno de los mandamientos que el empleador tiene alrededor de su empresa es que ese empresario, a diferencia de nosotros que tenemos que postular a una universidad y acabar los ciclos y todo lo demás para ser abogado, el empleador no. Al empleador el Estado le acuerda, a través de sus instancias administrativas, el título, entre comillas, de que es empleador y asunto terminado. Por lo tanto, lo que la ley y el Estado solamente le obliga a esta persona que alcanzó este estatus es respetar la ley. Y, con mayor razón, los derechos fundamentales. Uno de ellos, el pago de la remuneración. El otro, el tema de la jornada de trabajo. Por lo tanto, aquí, ese carácter sinalagmático del contrato de trabajo opera de un modo verdaderamente directo. Después del año 2006, otro ha sido el panorama, porque es otra la ley. Y esta nueva ley habla de una presunción. Y adicionalmente la tacitud en el ejercicio y en la labor de las horas extras queda relegado a un segundo plano, si se quiere, debido a que la formalidad que otrora se exigió, pues a partir de ese instante, deja de tener esa categoría. De ahí pues que si el trabajador permaneció en su centro de trabajo pospuesta, la jornada de trabajo no es porque si es mujer se acicaló para tener una reunión más tarde, o porque los trabajadores se quedaron ahí para conversar. ¿Ustedes creen que en hora de la tarde pues hay que pagar la luz? ¿Y quién la paga? La paga el empleador. Están los equipos que van a tener que ser utilizados. Está la vigilancia que se le tiene que hacer a esos trabajadores que están en el interior de la empresa, etcétera, etcétera. Ningún empleador en su sano juicio pues, va a admitir que el trabajador permanezca en su centro de trabajo. Tanto es así que en el Japón, cuando a las 4 o 5 de la tarde se termina la jornada de trabajo, hay un pito que es escuchado en toda la empresa para que todo el mundo salga de la empresa. Todos tienen que salir y se apagan las luces de ese centro de trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna situación otra que tenga que ver con la materialización de lo que podríamos llamar las horas extras. Y es que en muchos países se prohíbe hacer horas extras. Y se prohíbe precisamente para darle más trabajo a los otros. Que otros trabajen de manera pues que en vez de hacer horas extras, sean sustituidos por trabajadores sin empleo. Otros pues que apuestan por el solaz y el esparcimiento. Y aquel que tiene que hacer horas extras se le tiene que pagar cantidades tan importantes que ningún empleador osa desarrollarlas o permitirlas que se desarrollen, etcétera, etcétera.
Lo importante, señores, es pues que la nueva jurisprudencia, y hay una jurisprudencia vinculante, ya señala pues que el empleador, la cara de la prueba, el empleador es la que va ahora, a diferencia de la jurisprudencia anterior, que la cara de la prueba es el trabajador, el que tendrá que acreditar. Y contrario, ¿por qué razón ese hombre permaneció en su centro laboral con posterioridad al término de su jornada de trabajo? Y ello porque existe el registro al cual he hecho mención, y porque dentro de ese registro está la presunción cuya naturaleza jurídica ya la he explicado, en qué consiste. Por todas estas razones, pues, señores, magistrados, señores que me están acompañando, en primer término, pues es la Constitución, la que de una manera categórica ha expresado solo una cosa, que la jornada ordinaria es de 8 horas. Por lo tanto, se presume que hay una jornada extraordinaria. Y se presume también que hay una jornada real de trabajo. La jornada real de trabajo es inferior a las 48 horas. Pero también existe una jornada atípica de trabajo. La Constitución igualmente lo menciona. En adición a ello, existe la jornada del part-time. Pero son esas, en todo caso, las estructuras legales que hacen que la jornada laboral se deben tomar en consideración. Las otras, el trabajador de dirección, bueno, está así establecido. Considero en lo personal que para ellos mismos no sería nada verdaderamente aliado a su pensamiento que les paguen horas extras, porque ellos están en la otra orilla de la relación de trabajo. Sería un poco, pues, contaminarlos con las labores o los derechos que su contraparte tiene. Mejor que ellos sigan gozando y usufructuando de sus beneficios que les son propios y que además los han ganado a pulso. Cualquiera no puede ser un director de una empresa. Son personas formadas en las grandes universidades. Muchos de ellos tienen una serie de títulos, de diplomas que han obtenido un poco por todas partes del mundo. Con relación a los otros, los trabajadores de confianza, ya el decreto supremo al que tantas veces he mencionado hace por lo menos una distinción muy importante. El trabajador de confianza bajo vigilancia o supervisión de aquel otro que no lo tiene. Por lo tanto, aquel trabajador de confianza que no tiene supervisión no tendría por qué tener acceso al pago de las horas extras, porque está en una situación similar a la que tiene el trabajador de dirección. Para eso, obviamente que el empleador tiene que utilizar la formalidad, hacerle ver a ese trabajador por escrito que no está sujeto a la dirección. Porque si ese elemento formal no existe, entonces, pues, ¿de qué forma el empleador podría acreditar que es un trabajador sin fiscalización? Agreguémoslo también que muchos trabajadores de confianza que marcan el ingreso y que marcan la salida de su centro de trabajo, per se, ese marcado, esa marcación ya nos está haciendo ver, ya nos induce dentro del camino de que ese trabajador no está sujeto a fiscalización. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que está diciéndonos también la jurisprudencia vinculante que se ha traído, y de otras tantas más que se las he señalado en un documento previo que les he escrito a todos ustedes para que les sirva de guía. Ahí está toda la jurisprudencia que se ha usado, incluso de los trabajadores de confianza sin fiscalización. Por lo tanto, el trabajador fiscalizado siendo de confianza, obviamente tiene derecho a que se le paguen también las horas extras. Aquel otro, que no está sujeto a fiscalización, es un símil de un trabajador de dirección, pues al menos habría que entender que no tiene esta consideración. Con respecto a los otros, creo yo, señores magistrados, que lo que se tendría que hacer es analizar en principio cada caso, a fin de poder establecer verdaderamente si no está sujeto a fiscalización, conforme la ley tanto lo consigna
con el solo propósito de no acordar las horas extras que se están reclamando. En tercer lugar, pues ya exigir una documentación para la acreditación de las horas extras. Eso correspondió a un hito histórico que cesó el año 2000 y que se reafirmó en todo caso el año 2006 cuando se dictó el Decreto Supremo 004, al cual he hecho tanta referencia. Por lo tanto, a partir de ese momento son las dos variables que se tendrán que tomar en cuenta, la cuestión formal o la cuestión, diríamos, oral o el aspecto absolutamente informal, que es lo que en última instancia va a determinar si es que en realidad a ese trabajador le corresponde o no el pago de las horas extras. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Perú, pues, no es gratuito, tampoco es forzoso. Por lo tanto, si un servidor permaneció más tiempo en su centro de trabajo, no le corresponderá a él más que demostrar que permaneció más tiempo en su centro de trabajo. Será el empleador, porque se invierte la carga de la prueba, para que dirima, en todo caso, si es que verdaderamente a este trabajador no le corresponden las horas extras por los motivos que tendría que precisar. Les agradezco, señores, esta mañana su atención y estoy naturalmente para absolver cualquier pregunta que sobre en particular se me pueda ejercer. Muchas gracias, hermano.